Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a Rockeando. Les saluda Jason. Seguramente todos ustedes han tenido la experiencia en algún momento de escuchar discos, lanzamientos, trabajos que por el momento y las circunstancias en las cuales los escucharon tuvieron un impacto significativo e inmediato en sus vidas. Trastocaron lo que consideraban música, les abrió las puertas a otros mundos musicales, les despertó de manera inmediata el interés. En últimas, no volvieron a ser las mismas personas después de escuchar esos discos. Pues en esta ocasión les quería presentar algunos otros discos que tuvieron ese mismo impacto en mi vida. 10 discos que fueron muy significativos el haberlos escuchado en su primer momento por las circunstancias en las que me encontraba. 10 discos en últimas que me cambiaron la vida, en términos musicales, por supuesto. Este video se puede considerar una continuación de aquel video que hice hace ya un tiempo atrás, en el que precisamente les hablaba de 10 discos que me cambiaron de alguna manera la perspectiva de la música por la circunstancia en las cuales estaba en el momento en que los escuché por primera vez. Aquí les presentaré otros 10. Les agradezco además profundamente el recibimiento que tuvo el video de retorno del canal, donde además les preguntaba ideas para videos que les parecieran interesantes, y en un par de comentarios precisamente me hablaron de crear un video de estas características como continuación de aquel video, y en el que al final también prometía expandir esos discos que tuvieron un impacto inmediato en mi vida. Y pues aquí estamos, además porque es un video fácil de grabar. Recuerden que para que un disco sea mencionado en este video no quiere decir o no es necesario que sea uno de mis discos favoritos de la vida. Esta no es una lista de mis discos favoritos. El criterio fundamental para que llegaran a esta lista es que por el momento en el que los escuché, dado el contexto que yo tenía en ese momento, dado los discos que había escuchado en mi vida, la música que había escuchado en mi vida hasta ese momento, por esas circunstancias específicas, les saqué un gusto inmediato, o más bien tuvieron un impacto significativo de manera inmediata. Los gustos por los álbumes cambian con el paso del tiempo, y a veces la primera impresión no es siempre la impresión que se mantiene. Eso es irrelevante para esta lista. Para esta lista lo que importa es que cuando yo les di play por primera vez, me impactaron por una razón u otra. La mayoría, por supuesto, al día de hoy los sigo considerando discos muy altos en mi estima, muchos son de mis discos favoritos, pero esto no es necesario. Así que bueno, arranquemos de una vez con la lista. Si han visto algunos videos pasados en el canal, sobre todo aquellos que son más personales o en los cuales hablo de qué fui escuchando con el paso de los tiempos o hablando de algunas de mis cosas favoritas, sabrán que el mundo musical que me abrió las puertas a tomarme la música como algo más en serio en términos de escucharla con más dedicación y encontrar en ella una pasión más que un interés pasajero fue el metal, específicamente el thrash metal. El thrash metal fue el género a partir del cual empecé a escuchar más música. Fue el primer género con el cual me obsesioné. Y por un buen tiempo estuve escuchando, dado que me obsesioné primero con Metallica, empecé a escuchar las bandas como asociadas a Metallica. Y por supuesto aparecían otras bandas de thrash americano. Pero a la par que yo iba escuchando bandas de Norteamérica, escuchaba que existía tal cosa como el thrash alemán específicamente. Y un día decidí embarcarme a escuchar estas llamadas bandas alemanas a ver qué tal. Y no recuerdo si fue el primer disco de esos grupos que escuché. No recuerdo si fue literalmente el primero, pero ciertamente fue uno de los primeros. Y es el primero de la lista. Fue un disco que me voló la cabeza desde el primer compás. Estoy hablando de Pleasure to Kill, de Creator. Por supuesto que la estética, las líricas y en general la atmósfera violenta, salvaje, era algo propio de thrash en cierta medida. Y en Estados Unidos existían bandas que recogían mucho esa estética, Slayer por supuesto siendo la más popular. Pero a mi modo de ver para ese momento, cuando yo escuché Pleasure to Kill, el disco, y sobre todo cuando llegué a la canción Pleasure to Kill, yo dije, estos tipos están desquiciados verdaderamente. Cuando yo escuchaba incluso estéticas y líricas tan salvajes, tan grotescas en Slayer, me parecía que se notaba bastante performado, ¿no? Como que es simplemente una performance. Pero cuando yo escuchaba a Mike Petrosa cantar Pleasure to Kill, me lo creía literalmente. Yo decía, este tipo tiene que ser un asesino en serie. Tiene que ser un desquiciado. Sonaba para mí muy convincente.
Ese fue el impacto que tuvo Pleasure to Kill, y ese es un impacto que en cierta medida perduró a lo largo del tiempo. Ni las bandas más rápidas de thrash metal norteamericano me generaron el susto incluso que me generó Pleasure to Kill the Creator, y por eso hizo la lista, y por eso fue un disco que me pareció tan importante en mi vida, tan formativo, y al día de hoy sigue siendo un disco que está entre mis favoritos a pesar de que ya hace un buen tiempo no lo escucho. Corría el año 2012 y yo estaba ya justo en ese año en el que estaba abriéndome las puertas a escuchar más cosas que thrash metal. Probablemente el género siguiente en el escalón fue el death metal. Cuando empecé a escuchar death metal, me enamoré de muchos grupos, me enamoré de muchas bandas y me enamoré de las transformaciones que fue teniendo el death metal a lo largo de los 90, sobre todo en los primeros años, de la mano de sobre todo muchas bandas de death metal técnico. También escuché muchas bandas de death metal moderno o que estaban surgiendo por esos años, pero hubo una en particular que en el momento en el que la escuché con este disco que les voy a mencionar, que salió ese año en el 2012, que la escuché cuando lleva muy poco tiempo de ser publicado, noté que para el Jason de ese año 2012 en ese momento era quizás la cosa más salvaje que había escuchado. Y fue cuando escuché Monolith of Inhumanity de la banda Carol Decapitation. La canción que abre el disco es increíble y tiene un punto hacia la parte media donde tiene uno de los blast beats más salvajes que he escuchado en mi vida, incluso el día de hoy. Me voló la cabeza esa canción por su extrema violencia, me llamó poderosísimamente la atención desde el primer momento la performance vocal de Travis Ryan, el vocalista, que al punto de que yo sabía que era una banda de un solo vocalista y sin embargo yo escuchaba en este disco múltiples voces, múltiples formas de cantar, desde los guturales más profundos hasta los más rasposos tipo black metalero. Me pareció increíble su versatilidad como cantante de guturales y la musicalidad me pareció extremadamente extrema, haciendo la redundancia a propósito, la tecnicidad pero al mismo tiempo el caos. Y por supuesto cuando me puse a indagar en las temáticas que en ese momento me llamaban poderosamente la atención, fue aún más lo que este disco significó para mí en ese momento, también lo formativo que fue, y por esa razón llegó a la lista. Por esa misma época, 2012, quizás 2013, me llegó conocimiento de un género denominado mathcore, pero del cual no había escuchado absolutamente nada. Solo escuchaba mencionar gente en algunas reseñas que existía tal cosa como mathcore. Y un día me topé por ahí en internet una reseña de este disco que precisamente decían, este es un disco de mathcore. Y yo dije, lo voy a escuchar nada más, no solo por lo que se ha hablado del género, sino por el nombre del disco y por la portada. Y ya iniciando el primer compás de la primera canción, dije, wow, si Carol Decapitation me parecía extremo, yo creo que esto lo supera con creces. Estoy hablando del disco, de la banda Card Bump con su disco WWWW. Y con esa portada que no se puede mirar fijamente porque debido a un efecto visual parece que estuviera viva. The Sentinel es la primera canción y es una de mis canciones favoritas en la historia del mathcore. Qué salvajada de música. Porque el death metal, y para traer a colación el disco que ya mencioné y la banda que ya mencioné, Carol Decapitation, me parecían muy violentos, ciertamente extremos, muchas expresiones de death metal, death grind como era Carol Decapitation, pero yo sentía en esto que era como la esquizofrenia o la locura hecha sonido. Los breakdowns me parecían más salvajes, el tipo me parecía desquiciado, la música me parecía incontenible, me hacía mucho sentido el nombre de la banda, yo sentía que esto era un carro bomba explotándome en los oídos. Y por eso lo consideré también para esta lista. Avanzando, para no hacer esto muy largo, hubo un momento en el que me hastié. No me hastié, pero empecé a querer explorar otros mundos del metal. Estoy todavía hablando de esos primeros años que fueron muy formativos para mí en la escucha de metal, 2012, 2013. Pero sí estaba queriendo buscar otros tipos de sonoridad dentro del metal. Estaba ya muy metido en el thrash metal, en el death metal, en ese tipo de sonidos de corte de la familia que podemos considerar metal extremo, y quería buscar otro tipo de sensibilidades. El prog metal de alguna manera
satisfizo esas necesidades en gran medida, como que llenó ese interés que tenía por otro tipo de sonoridades más melódicas, quizás más pulcras, menos caóticas. Pero igual, mucho metal progresivo seguía siendo muy cargado en muchos aspectos, en aspectos instrumentales. Quería algo más relajado, algo que me abriera los horizontes de una manera distinta. En aquel video que hice hace un tiempo hablando de esto mismo, hablé de unos grupos, pero no lo enfoqué en este aspecto. Cuando hablé de Rhapsody of Fire, que fue la primera vez escuchando Rhapsody que descubrí, entendí, me percaté de la existencia de bandas que hacían metal, pero lo combinaban con elementos sinfónicos o clásicos, lo cual me llamaba poderosamente la atención. Pero aún así quería seguir explorando un poco en estas sensibilidades. Y un día encontré alguna canción de este grupo y dije, voy a escuchar el disco entero, o voy a escuchar un disco entero, y le puse play al primer álbum de la banda. Estoy hablando del disco The Phantom Agony de Epica. Este disco me encantó desde el inicio. Cuando escuchaba la voz de Simón en este disco me parecía algo especial, no solo porque quizás era la primera banda que yo escuchaba fronteada por mujer dentro del metal, sino que me parecía sencillamente cautivante su voz. De hecho, creo que en términos de un lirismo, de un canto lírico más bien, este puede ser el mejor disco de Epica, en ese aspecto, o el mejor disco de Simón, en ese aspecto específico. Tenía esos elementos orquestales, pero se me hacía una música menos cargada, donde era la voz de Simón más que todo la que llevaba como el hilo conductor de las canciones y del álbum, por lo que me llamaba tanto la atención por ese lado. Me acariciaba el oído con su voz y eso siempre me pareció muy llamativo. Este disco me cautivó desde el principio. Este disco me pareció precioso desde el inicio. Este disco me pareció bello en un sentido en el que incluso este otro tipo de bandas más sinfónicas, o más bien de estas bandas que hacían power metal sinfónico, no se me hacían, porque por más que también me parecían atractivos este tipo de combinaciones, y por más que también me impactaron mucho de este tipo de bandas que hacían esto, seguían siendo bandas como estaban todavía ancladas, muchas de ellas, como el ejemplo paradigmático siendo Rhapsody, en el power metal, seguían siendo bandas muy intensas que buscaban sí la epicidad, sí la pomposidad, pero de la mano de hacer música también cargada instrumentalmente. Yo escuchaba a Epica como algo mucho más tranquilo, mucho más llevadero, mucho más pasable. Se me hizo sencillamente un disco de confort, y por eso tuvo ese impacto tan significativo en mi vida. El siguiente disco, vamos a darnos unos saltos de unos cuantos años, fue una de esas cosas que uno dice, yo fui consciente de esto durante mucho tiempo y sin embargo no le presté atención. Eso es un error, un craso error. Generalmente y muchas veces es buena idea seguir los instintos por ese lado. Algo quizás me llama un poco la atención, pues es mejor ir a escucharlo porque probablemente nos va a interesar. Me llamaba poderosamente la atención también las portadas, y en aquella época yo no usaba todavía plataformas de streaming, sino que descargaba los discos y los guardaba en lo que quizás algunos recuerden, el iPod Classic, donde uno podía visualizar los discos, este aparato de Apple que ya no existe. Y yo siempre tenía los discos ahí, los tuve durante meses, quizás años, y no les daba la atención, hasta que este grupo ganó un Grammy en el 2017, estoy hablando de Mastodon, y dije, bueno ya, es hora de escucharlos, no importa. Así que yo había escuchado ya solo una canción, Blood and Thunder, que me parecía muy interesante, me pareció muy llamativa. Yo conocía algo de sludge, pero ciertamente en ese momento no era mi género, no era un género en el que hubiera profundizado porque no me llamaba la atención mucho, pero sí el prog, pero esto sonaba muy distinto. Así que yo recuerdo perfectamente, en este me voy a alargar un poco porque la historia es peculiar. Salí de la universidad de una clase, me tenía que regresar a mi casa, me quedé hablando con un compañero, empezó a llover, decidí irme para mi casa. En ese momento saqué mi paraguas para no mojarme en el trayecto al transporte público, y yo vivía a unos 50 minutos de la universidad, así que me daba tiempo a escuchar buena música en el trayecto, poner un disco y dejarlo rodando. Y cogí mi iPod y dije, bueno, escuchemos definitivamente a Mastodon, vamos a su primer disco, Remission, que es el disco del cual les voy a hablar. Y los que hayan escuchado Remission saben que Remission patea fuerte desde la primera canción. Cuando empezó a sonar Crusher Destroyer, que es la canción que abre Remission, inmediatamente me
capturó completamente la atención. A tal punto fue esto así que mientras se desarrollaba la primera canción, que es muy corta, dura como 2 minutos, decidí esperar, no ir a mi hogar, no desplazarme a mi casa tan rápido. Así que me senté en una banca con mi paraguas sobre mi cuerpo mientras lo sostenía. Pasó la segunda canción, March of the Fire Ants. Llegó la tercera canción, Where Strikes the Behemoth, y yo ya estaba absolutamente enloquecido. Warhorse, que es la cuarta canción, y apenas cuando iba en la mitad del disco, me noté algo. Noté que, a pesar de que estaba lloviendo, yo estaba sentado en un lugar cubierto. Estaba sentado en unas bancas que tenían un techo sobre ellas, y por lo tanto no necesitaba mi paraguas. Y sin embargo estaba yo ahí sosteniéndolo. Estaba tan cautivado con el disco que no me había percatado que llevaba 15 minutos o 20 sosteniendo el paraguas en un lugar en el que no caía la lluvia. Así de hipnotizado quedé por el disco. Y muchas cosas me llamaron la atención. Lo denso y lo violento que es. Lo expresivo a nivel vocal con los gritos desquiciados. Pero hubo algo que sobresalió por todo. Por sobre todo lo demás, y fue lejos lo que más me impactó de esa primera escucha. Y al día de hoy sigue siendo probablemente lo que más disfruto de la banda. Brann Dailor, el baterista. Lo que hace, a los que hayan escuchado este disco, los que les interese la batería, los que les interese el aspecto rítmico y han escuchado este disco, sabrán que es casi incomprensible lo que hace Brann Dailor en Remission. En la carrera de Mastodon en general, es probablemente mi baterista favorito de todo el metal. Pero lo que hace en este disco y en ese momento de lo que yo había escuchado, por el contexto de lo que había escuchado, era algo muy distinto. Yo ya conocía muy bien muchos bateristas, grandes bateristas dentro del metal, con grandes cualidades en muchos mundos, en el prog metal, en el metal alternativo, en el death metal, en el black metal, etcétera, etcétera. Pero el estilo de Brann Dailor es algo muy único y especial. Me pareció una de las cosas más brutales de haber escuchado Mastodon por primera vez. Fue lejos lo que más capturó mi atención en ese primer momento. Y de hecho sigue siendo una de mis cosas favoritas de Mastodon. Y no lo pude creer. A tal punto de que a mitad del disco decidí ya desplazarme hacia mi casa. A mitad del camino se terminó el disco, lo volví a poner. Llegué a mi casa, se acabó el disco, lo volví a poner. Y recuerdo escribirle inmediatamente a uno de los compañeros, amigos con los que me intercambiaba música y me recomendaba música, decirle de inmediato, tan pronto llegué a mi hogar: o sea, tenés que escuchar este disco. O sea, tenés que escuchar a Mastodon ya. Es algo de lo cual el mundo y alguien que le interese la música y el metal no se puede privar. Y al día de hoy sigue siendo uno de mis discos favoritos. De hecho, es mi segundo disco favorito después de Blood Mountain, que ya cuando lo escuché se robó mi corazón. Y Mastodon sigue siendo uno de mis grupos favoritos. En aquel video que hice hace unos años les comenté que hubo un momento en el que me abrí a escuchar otros tipos de música. Empecé con otros tipos de rock y posteriormente llegaron otros mundos musicales como los mundos de la electrónica, el hip hop. Y de hecho les comenté el disco que de alguna manera me introdujo o que me hizo interesarme de manera más profunda por la electrónica, que fue The Fat of the Land de The Prodigy. Y yo seguí explorando, y en esa exploración me llevé muchas sorpresas. Y esta es una de ellas, que fue cuando escuché Zen de Arca. Cualquier persona que esté interesado como en el mundo de la música alternativa, digámosle así, por ponerle un nombre, una terminología más o menos general y abstracta a esto, quizás sabe muy bien de la existencia de Arca, sobre todo en los últimos años que ha ganado prominencia. Pero a pesar de que me gusta bastante lo que hace Arca hoy en día, mi Arca favorito siempre será el Arca de los 3 primeros discos. Y cuando yo escuché Zen, su primer álbum, y específicamente una de las versiones de Zen, de la cual les voy a poner la portada, que tiene un par de canciones adicionales que son de mis favoritas dentro de la carrera de Arca, quedé hipnotizado. Esa electrónica densa, espacial, que se quiebra y se fragmenta en tantos sonidos, que se escucha tan industrial, como de club, pero al mismo tiempo tan abstracta y etérea, tan rítmica y al mismo tiempo tan sin forma, casi como si fuese el soundtrack de la Avenida de los Aliens. Me impactó de sobremanera, me pareció un tratamiento del sonido y una propuesta artística muy llamativa desde el primer momento.
y por eso hizo la lista. De hecho, hoy se conserva como mi disco favorito de Arca, lo cual no es tan normal porque generalmente se van a los últimos o quizás al homónimo, que son de los más aclamados. Y por supuesto, hoy, aunque sigue teniendo esta característica en su música, digamos que la estética de Arca siempre ha sido la misma, ya se está metiendo por otros terrenos y por otros derroteros dentro de su sonido. Interesantes para mí, pero yo seguiré siendo, yo creo que toda la vida, fan de el Arca primigenio, del Arca primario. Y en ese orden de ideas apareció algo también, que yo estaba viendo el aclamo crítico que estaba teniendo. Creo que fue una carrera similar a la de Arca, en donde primero se hizo un nombre como productor y después empezó como sus trabajos solistas a ganar ya reconocimiento más allá de su labor en producción. Y fue cuando escuché a Sophie con su álbum Oil of Every Pearls on Insights. Este disco, en gran medida, y el sonido de Sophie le dio forma a mucho pop venidero. El ala más futurista y abstracta, y con esos sintetizadores chillones, densos, agudos, explosivos. Este disco fue responsable en gran parte de eso. Pero como aquí estamos hablando del impacto que tuvo en ese momento, yo tengo que decir que hasta ese punto de mi vida no había escuchado algo de estas características. Mucho menos de alguien que jugara tanto con su voz, que hiciera de las transformaciones sintéticas que podía hacer de su voz un recurso artístico adicional. Era algo sin igual para mí, y de hecho lo era en general. Este era un sonido que, si bien Sophie no era la única que lo estaba desarrollando, sí era muy novedoso, ¿no?, para esas épocas. Estamos hablando de que fue un disco publicado alrededor del 2018. Por esas características, pues, me pareció un disco sumamente llamativo. Me pareció una vena artística a la cual habría que seguirle prestando atención por lo que yo veía que este disco representaba. Y sencillamente me pareció que yo ya estaba convencido de esa idea porque ya conocía artistas muy interesantes dentro del mundo del pop. Pero este disco me reafirmó de una manera como sobre hierro que un disco de pop podía ser así de experimental, así de salvaje, así de creativo. Así que por eso hizo la lista. Fue un disco muy, muy formativo también para mi entendimiento de la música. En ese orden de ideas más o menos también llegó el siguiente disco, Splitting an Ideal, de Dead Can Dance. Con el paso del tiempo fui desarrollando una sensibilidad que es una de las sensibilidades más prominentes dentro de mis intereses musicales, y es los sonidos que fuesen o que sean un tanto densos, quizás tristes, oscuros, melancólicos, a pesar de que yo mismo no soy en términos personales una persona tan apegada a estas sensibilidades. Pero por alguna razón dentro de la música me llaman poderosamente la atención y logro empatizar o me logro dejar interpelar por este tipo de sensaciones. Y Dead Can Dance me abrió la puerta al dark wave y a estos mundos de música muy influenciada por un poquito del rock gótico, pero muy cargada en sintetizadores, y que represente sobre todo, que fue lo que más me gustó de este disco, que represente esa atmósfera tan solemne, tan casi pastoral, oscura, densa a nivel emocional. No solo era el sonido, la producción que me llamaba tanto la atención, siempre me parecía que en este disco yo sentía que estaba escuchándolo en un teatro absolutamente solo, sino que toda esa estética me llevaba a terrenos que no es tan común explorarlos en la música, incluso con ciertas artistas y agrupaciones que, por lo que pretenden decir, por lo menos en términos líricos, quieren llevar a este lugar. Me pareció cuando escuché este disco que yo en ese momento no había escuchado algo así, que yo no había escuchado un disco que lograra crear la atmósfera que creaba este disco. Incluso las partes cantadas, las partes, digamos, no solo cantadas porque hay una voz cantando, sino cantables también en ese sentido, se sentía como extraño seguirlo, porque era como aceptar que te arrastraran a la decadencia también, a la melancolía, y eso fue muy especial para mí. Por eso está también este disco. El penúltimo álbum que quisiera mencionar es una agrupación con la cual tuve un desarrollo tardío. ¿Qué quiero decir con esto? Que por muchos años lo conocía porque es una agrupación extremadamente popular y grande en la historia.
Conocía varias de sus canciones, algunas de ellas incluso medio me las sabía, porque las había logrado escuchar en muchos contextos. Eran últimas uno de esos grupos que siempre está ahí, porque muchas personas lo escuchan, o en muchos contextos aparece. Pero no me había sentado todavía a decir, bueno, dejemos de escuchar esta agrupación casualmente y pongámonos a escucharla seriamente, como se debe. Y fue Depeche Mode. Cuando le di play a Violator, que fue el disco con el cual los empecé a escuchar en serio, me di cuenta de que nunca es lo mismo escuchar a un artista, una agrupación, por más importante o grande que sea, por más que uno lo escuche por fuera o en muchos contextos, no es lo mismo escucharlo casualmente que sentarse de manera dedicada a dejarse llevar por la propuesta artística integral del grupo. Y de hecho no muchos grupos o artistas logran tener esa combinación de ser capaz de apelar de un modo inmediato al mismo tiempo que tener contenido musical sustancial. Pues Violator lo tiene. Y cuando yo escuché a Violator, de hecho fue el disco con el cual empecé a tomar en serio el mundo del synth pop ochentero y dejar de escucharlo de manera casual para escucharlo de manera dedicada, porque es que Violator enamora en muchos sentidos. No solo tiene esa atracción propia en las voces, en los ganchos, en las líneas melódicas que crean un buen disco de pop en este sentido, sino que tiene esa aura tétrica y oscura que un poco en el disco anterior, hablando de Dead Can Dance, lo mencioné como algo que me tiende a llamar la atención en términos estéticos. Y pues Violator lo tiene. Por supuesto que ya conocía algunas canciones del disco, ya conocía Enjoy the Silence, ya conocía Personal Jesus, pero como les digo, una cosa es escucharlo casualmente en un bar mientras te tomas unas cervezas con un amigo, o escucharlo de fondo en algún lugar, y otra cosa es sentarte con audífonos de manera dedicada a desmenuzar las minucias musicales del álbum. Y cuando lo hice, me enamoré completamente. Para finalizar, yo de verdad creo que todos los discos que he mencionado tanto, y de todos los artistas que he mencionado, tanto en este disco como en el anterior, es posiblemente este puesto el número 1. Quizás Metallica se lleva tal vez ese puesto, pensándolo bien, porque fue el primero. Les mencioné que fue por Metallica que empecé a escuchar música de manera seria. Fue el primer artista que me obsesionó, y Master of Puppets el primer disco que me involucró de manera muy personal, que se volvió parte muy importante de mi vida como escuchador de música. Pero yo creo que a nivel estético, a nivel musical, no ha habido algo que me haya impactado, que me haya tocado las fibras, que haya trastocado mi sensibilidad tanto como lo hizo este artista. Y aquí voy a hacer un poquito de trampa porque voy a mencionar 2 discos. Estoy hablando de Lingua Ignota y de sus discos Caligula y Sinner Get Ready. A menudo pasa que la música produce sensaciones, emociones. También pasa, que seguro todos hemos experimentado esto, que precisamente porque la música produce sensaciones y emociones y lo interpela a uno de distintas maneras, uno también se tiene que predisponer de cierta manera para escuchar ciertas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno dice, cuando yo estoy triste escucho este tipo de música, cuando estoy alegre escucho este tipo de música, cuando estoy caminando escucho este tipo de música, cuando voy por el parque escucho este tipo de música, cuando voy a hacer ejercicio, cuando voy al gimnasio escucho este tipo de música. En última, lo que estamos diciendo es, como la música produce ciertas sensaciones, yo tengo que estar en una situación para predisponerme a escuchar eso, porque si no, no me va a interpelar de la misma manera. A mí regularmente no me pasa esto. Yo sí debo decir que yo me dispongo a escuchar música en general y casi siempre escucho cualquier cosa en cualquier circunstancia. Puedo estar haciendo ejercicio escuchando folk y lo voy a hacer, voy a performar mi entrenamiento deportivo de la misma manera que lo haría si estuviera escuchando death metal. O sea, para mí eso no tiene diferencia. Sin embargo, yo debo decir que con Lingua Ignota es quizás, aunque casi con seguridad, la única artista, banda, proyecto con quien sí tengo que pensar si estoy dispuesto a escuchar eso. Porque de alguna manera Lingua Ignota toca todas mis sensibilidades, presiona todos los hilos que la música puede presionar en mí. Me genera un torbellino de sensaciones tan incontenible que por eso mismo tengo que decir, bueno, cuando yo vaya a escuchar a Lingua Ignota, cuando me disponga a escuchar uno de estos 2 discos,
tengo que disponerme a ello. No puede ser en cualquier contexto. Y uno puede decir esto de muchos géneros, pero a menudo, como les digo, yo, para bien y para mal, no sé cómo interpretarlo, regularmente no me sucede. Puedo escuchar casi cualquier cosa en cualquier circunstancia, pero con lingua ignota no. No solo es ese carácter melancólico, trágico, triste que tiene la música de lingua ignota, es lo impactante que es la música en sí, con independencia de en qué momento lo escuche uno, porque esto es de las cosas más impactantes que uno puede escuchar en la música en general. No es solo además la potencia emocional con la que transmite lingua ignota lo que quiere transmitir. No es solo además que conociendo el trasfondo de la artista Kristen, que ella tiene para crear este tipo de sensaciones, este tipo de letras, y lo que eso puede generar en uno. Es además el hecho de que lo haga precisamente tomándolo desde una perspectiva muy específica. Muchos discos, afortunada y desafortunadamente, hablan de abuso, hablan de dolor, hablan de sufrimiento, hablan de la pérdida, y muchos logran transmitir esa sensación muy bien. Pero para mí, para mi situación personal específica, cuando escuché a lingua ignota por primera vez, y al día de hoy, manteniendo la misma sensación cuando la escucho, la forma específica en la que conceptualiza lingua ignota estos sufrimientos es algo que para mí no tiene comparación alguna. Yo siempre, o desde hace muchísimos años, para mí la religión ha sido un tema muy importante, pero no tanto porque yo haya sido una persona religiosa o no. He tenido unas etapas donde lo he sido más que en otras. En algún momento fui un ateo radical. No tanto por eso, sino por como el interés filosófico sobre el tema de la religión y específicamente del cristianismo. Y ese es el marco conceptual en el que lingua ignota habla de su sufrimiento. Y se nota, ella lo dice mismo en una entrevista, en unas entrevistas que escuché. Eso parece una forma de rezo y se transmite tal cual la sensación pastoral que tiene, angelical y demoníaca al mismo tiempo, lo sublime de su música, que es la palabra que a mi parecer mejor describe la obra de lingua ignota, es lo que hace que para mí sea tan especial, para mí particularmente. En otras palabras, lo que les quiero decir es que lingua ignota hace música para mí. Así de brutal es la experiencia para mí de escuchar a lingua ignota, y por eso puse ambos discos. Calígula por ser el primero, porque fue cuando la descubrí, cuando publicó Calígula, pero el disco que se lleva todos los 10 y las cruces y mis alabos es Sinner Get Ready, que desde el momento en que lo escuché se convirtió en uno de mis discos favoritos de la vida, de manera absolutamente inmediata. No lo tuve que pensar casi, creo que no tuve ni que terminar el disco. Desde que sonó la canción, la segunda canción del disco, I Who in the Tall Grasses, dije, wow, quedé estupefacto, sin palabras, quedé absolutamente impactado. Era como ver un evento traumático, pero tampoco tener una imagen de él porque solo estoy escuchando las palabras que dice Lingua. Y que bueno, por eso estuvo Lingua Ignota y por eso estuvieron estos discos. Díganme, les agradezco mucho si llegaron hasta acá. Díganme algunos de sus discos, no favoritos necesariamente, sino discos de estas características que tuvieran esa impresión o les dejaran esa impresión de manera inmediata. Comenten entonces esto, denle like si les gustó, sigan al canal que intentaré retomar el ritmo de videos, suscríbanse por supuesto, donen al link de PayPal si quieren apoyar el retorno del canal y nos estamos viendo la próxima. Hasta luego.